Buenas tardes nuevamente a todos y cada uno de ustedes, a todos los que acaban de entrar por medio de esta plataforma. Cordiales saludos y gracias a todos, volvemos a repetir, gracias a todos porque nos apoyan de diferentes maneras. Y ustedes con la presencia que hacen, ese es un grande apoyo. Crean lo que nos motiva, crean lo que nos da la fuerza más, no que, claro que se desanima uno, pero es malo hasta decir esas palabras, pero quisiéramos ser lo más sincero que se pueda. Fíjense, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, algunos que se conectaron por la mañana y hay otros que se conectan doble vez, y estuvimos hablando del capítulo 22, versículo 15, da a Dios lo que es de Dios. Ese era el tema en la mañana y vimos uno de los temas que porque nuestro Señor Jesucristo hablaba lo que es verdad y que nuestro Señor Jesucristo enseñaba el camino hacia Dios y que nuestro Señor Jesucristo no hay apariencia, Él no mira la apariencia de los hombres, no hace excepción de personas. Y en ese mismo capítulo vimos también que estábamos hablando de las bodas. Porque el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una boda para su hijo. Fíjense cómo cuando una persona se casa, hace una referencia, es una parábola, pero cuando alguien se casa aquí vamos a hablar de México, porque somos de México, también aquí en Estados Unidos, cuando uno se compromete, un joven se quiere comprometer, van y piden a la novia y se ponen ciertas fechas. Hay unos que hay unos que se apresuran mucho, 3, 5, 6 meses, hay unos que se dan hasta un año para hacer los preparativos, pero ya está pedida la muchacha, ya está pedida nuestra hija, nuestra nieta, y los padres de alguna manera estamos contentos porque esa es la ley de la vida. Pero ¿qué se hace en una boda? ¿Qué preparativos encontramos en una boda? En una boda se escoge el local. En una boda el traje del novio. En una boda los invitados sin faltar. En una boda un lemosín según la capacidad, según el sustento, el nivel económico de cada persona. Es la magnitud de la fiesta de bodas. Fíjense. Y no descuidan lo mínimo, tratan de hacerlo perfecto cuando una persona o una parejita quieren hacer este preparativo de boda. Allá en el Antiguo Testamento, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan de una boda, la boda de Caná? Nuestro Señor Jesucristo presenció unas bodas de Caná. ¿Se acuerdan que convirtió el agua en vino? Se acabó, estaba la fiesta de bodas, que duraba aproximadamente 7 días, se duraba tiempo. Las fiestas hoy en día también. Algunas fiestas van y la piden, una pequeña comidita en el civil, una comida, un festejo en la iglesia. Se vale, es permitido, es el orden que Dios nos pide a todos y cada uno de nosotros como seres humanos. Pero en aquel tiempo, ¿se acuerdan de quién estaba comprometida? José estaba comprometida con María. Porque estaba desposada, estaba pedida. ¿Y qué pasó? Quiso dejarla secretamente. Y eso es lo más para presenciarle, porque ahorita vamos a entrar al tema. Pero ¿qué nosotros podemos aprender en los tiempos de Jesús? Se daba un dote, se daba un compromiso. Se pedía a la muchacha y luego todas estaban las solteras, venían, estaban con la novia, preparando a la novia porque iba a venir el novio. Y después venían, vamos a suponer, una caravana, un grupo de hombres y un grupo de jovencitas, y se juntaban porque se iban a juntar la desposada para casarse. Qué hermoso es los matrimonios, un matrimonio.
Y esta parábola la hace nuestro Señor Jesucristo y la ilustra para que también nosotros aprendamos lo del matrimonio para venir a Cristo. Fíjese qué bonito. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, del 1 al 14. Ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios en el 22 de Mateo, en el versículo del 1 hasta el 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Unas a las labranzas, otros a sus negocios. Otros tomando siervos los enfrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y envió a su ejército, destruyó a aquellos homicidas, los quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas cuantos halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atale de los pies y manos y echale en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los invitados y pocos son los escogidos. Vamos a orar nuevamente. Padre Dios, ponemos este grupo de versículos en tus manos. Ayúdanos, Padre Dios, para entender tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Fíjense que este rey es una parábola. Es una parábola que hace el rey, hablando Dios, y quién es su hijo, el novio, nuestro Señor Jesucristo. Y hizo la boda, pero muchos no quisieron. Una referencia a los judíos. Ellos no pudieron, muchos se fueron a las labranzas, muchos se fueron a sus negocios, por lo cual no quisieron. ¿Quiénes? El mismo pueblo de Israel. Y nuestro Señor Jesucristo da una parábola y les dice: mas estos no quisieron. ¿Quiénes? Los judíos. Y se fueron. Y luego dice ahí en el 9: y pues a la salida de los caminos y llamar a cuantos halléis. Muchos de los que estaban en las cosas de nuestro Dios, dentro, no quisieron. Pero también otros se fueron. ¿Por qué se fueron? Se fueron a las labranzas. No quisieron nada con Dios. Pero también fue y se les invitó a todos los que estaban lejos. Dice el versículo 10: juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, a las bodas, y fue llena de convidados. Fíjense, vamos a hablar de 3 asuntos. Vamos a hablar la invitación a los que están adentro, porque muchas veces, aunque estén adentro, no andamos como Dios manda. Pero también se les hace una invitación a las fiestas de boda. A las fiestas de boda se les hace una invitación a todos aquellos que se fueron, porque el reino de los cielos fue establecido. La iglesia está establecida en la tierra, pero muchos, como llegamos, así nos vamos y se van. Por eso es una invitación para todos los que se han ido, pero también es una invitación para los que están lejos. Por eso dice el versículo 10: ve por los caminos, ve por las plazas y ve por cuanto encontréis
darles la invitación. ¿Para qué? Para la fiesta de bodas. ¿Cuántos de nosotros acudimos a alguna fiesta de bodas sin ser invitados? ¿Cuántos de nosotros, y hagamos memoria, yo estuve en esa boda y ni siquiera fui invitado, pero cuando menos acordé, llegó alguien que conocía al novio o a la novia o la prima de la novia o alguien que está ahí cerca, me invitó y a último momento, al último minuto, yo estuve en la boda. ¿Por qué? Porque hice caso a la invitación, y es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que tú que estás adentro, que atiendas a la invitación, que asistas a la fiesta de bodas. ¿Por qué? Porque el que está adentro ocupa permanecer fiel hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Podemos perder la salvación aunque estemos adentro del reino. ¿Por qué? Así lo decía nuestro Señor Jesucristo a la Odisea. Así le decía a la Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia y a la Odisea. Porque le decía a la iglesia de Éfeso, porque tengo contra ti, porque has dejado tu primer amor. Dices tú que no soportas, que no puedes ver a los nicolaítas, los cuales yo también no los puedo ver, los cuales yo no estoy de acuerdo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Dónde está ese vigor, ese entusiasmo que tú tenías para seguir al Señor, para seguir a nuestro Señor Jesucristo? Te advirtió que venían diferentes doctrinas, te advirtió que iba a haber y no quiero ser tan directo, entre falsos hermanos. Te dijo, fíjese como dice en Mateo 24, hablando, es cierto que se refiere en ese momento en la caída de Jerusalén, es cierto que nos habla también de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero le hacen esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo, porque es necesario que perseveres hasta el fin del mundo. Fíjense en el versículo 3, 24:3, estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Fíjense, muchos hermanos predicadores, claro que eso se refiere al templo, pero sí nuestro Señor Jesucristo, desde el tiempo que nuestro Señor estaba, había guerras, había rumores de guerras, el amor de muchos se enfriará, y hasta el mismo tiempo que estamos todavía, sigue aconteciendo. En el año 70 todavía estaban. Fíjese el versículo 6, oiréis en el 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos todos la gente por causa de mi nombre. ¿Se acuerdan en el capítulo 8 del libro de los Hechos? Un tal Saulo, un joven Saulo de Tarso, perseguía, asolaba a la iglesia. Dice el 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Estaba frío el amor? ¿Estaba frío en aquel momento? Que nosotros atendamos el mensaje que Dios tiene para con nosotros. Todos los que estamos adentro, todos los que estamos en el reino. Y luego dice el 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda.
hablando, vuelvo a repetir, en los tiempos de Jerusalén, en el año 70, el templo fue derribado, la ciudad fue destruida, se quemó, cierto, pero también lo podemos aplicar a hoy en nuestros días. Falsos profetas, cuántos hermanos, cuántas personas de los que están firmes en las cosas de nuestro Dios terminan yéndose, no perseveraron, no atendieron al mensaje, no atendieron a que iba a haber falsos profetas. Pero dice nuestro Señor Jesucristo que hasta el que persevere hasta el fin será salvo. Atiende a la invitación, atiende al llamado cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando de ello, para que nosotros sigamos firmes, para que nosotros continuemos adelante. Y que nosotros sigamos, a veces decimos, nos desanimamos, nos estamos un poco con el pico caído. A veces decimos, ¿qué pasa conmigo? Señor, ¿me has olvidado? No, Rogelio, no me he olvidado de ti, pero no es necesario. Confirmando, dice el apóstol Pablo en el 14:22 del libro de los Hechos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entremos en el reino de Dios. ¿Es necesario la tribulación? Es necesario, aquí dice en el versículo 9, entonces entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda gente por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre vas a ser aborrecido, Rogelio. Y a veces nos gana la tristeza, nos llena y nos gana el llanto. ¿Por qué no decirlo si estamos entre hermanos, si estamos en confianza? Pero en los tiempos de cuando andaba nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo se dice la palabra? Anticipó. Yo les dije, porque vino un escriba y le dice, Señor, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiré a donde quiera que vayas. Eso lo encontramos en el Mateo 8, del 19 al 22. Señor, viene un escriba y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo nuestro Señor Jesucristo, las zorras tienen guaridas, las aves de las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo, Señor, permite que primero vaya, entierre a mis padres y luego te seguiré. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígame. Fíjense qué bonita respuesta de nuestro Señor Jesucristo, porque es necesario que esta invitación que Él nos da para que nosotros atendamos, para que nosotros estemos en las fiestas de bodas, para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga y digamos, ha llegado el maestro, ha llegado el novio, ha llegado el esposo. ¿Cómo nos vamos a sentir? ¿Cómo se siente la novia cuando está esperando al novio vestida de blanco? Y muchos niños, escogen 3, 4 niños, me ha tocado ver con sus canastitas para que no se ensucie su vestido de boda. ¿Para qué? Para esperar al novio. Linda, resplandeciente, hermosa, bonita. Nunca he escuchado a una mujer que diga, mira la novia, qué fea está. Mira la novia, los zapatos que trae están feos. No, todo lo contrario. Todo, mira qué bonita. ¿Dónde te hicieron el pelo? Me la pasé toda la noche arreglándome. ¿Para qué? Pues para cuando venga mi novio. Y no quiero decirme el esposo. No como mi esposo. Es lo más bonito, lo más bello de una boda. Claro que se da la ocasión que hay veces que se dice en un refrán que dice, me dejaste vestida y alborotada. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Pero nuestro Señor Jesucristo prometió que iba a volver, que iba a estar, que Él iba a venir por su novia, que Él iba a venir en las nubes, que Él iba a venir por ella, por su novia. Fíjense cómo dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, cuando nosotros fuimos bautizados, nos comprometimos con nuestro Dios y dijimos nosotros que
íbamos a esperar a nuestro Señor Jesucristo, que estamos desposados, que estamos esperando la venida de nuestro Dios, de nuestro Maestro, del novio. ¿Quién es la novia? Nosotros somos la novia, la iglesia. La iglesia. La iglesia es la novia de Cristo, del novio. Y Él nos prometió que iba a venir. Fíjense en el Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros fuimos bautizados, se nos garantizó el sello con el Espíritu Santo, diciendo que Él iba a venir, y que es las arras, es el compromiso de nuestra herencia hasta la redención de la procesión adquirida para alabanza de su gloria, de su gloria. Qué bonito cuando nosotros estamos esperando y están todos y cada uno de ustedes y nosotros y los que estamos adentro, porque ahorita estamos hablando del asunto del que está adentro, de los que estamos en la iglesia. Y que es una lástima cuando nosotros desmayamos, cuando nosotros dormimos y cuando nosotros enfermamos espiritualmente. ¿Cuándo han visto una novia triste? ¿Cuándo han visto una novia desesperada cuando está comprometida? ¿Cuándo? Ese año se le hace hasta largo esperar. Ya nomás me quedan 364 días, ya nomás me quedan 363 días, ya me quedan 300 días, me quedan 200 días, que así seamos nosotros cuando estemos esperando la venida del novio, que nosotros esperemos a nuestro Dios, pero que lo hacemos de una palabra digna. Que digamos, ¿sabes de qué? Mamá, papá, yo estoy esperando a mi novio. Hija, pero ¿ya te fijaste bien en el novio que escogiste? Está bien feo. Hijo, es flojo. Hija, no trabaja. Mamá, yo estoy comprometida con él. Y yo lo voy a esperar. Y yo voy a estar firme por él. Bueno, de la misma manera, esa invitación nos hace nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa parábola tan bonita de la invitación para todos los que estamos dentro. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Fíjense qué bonito. El que ama padre, ¿usted le hace caso cuando está comprometida a su madre? ¿Usted le hace caso a alguien? Es más, nos peleamos con nuestros hermanos. La novia se pelea con su mamá, con su papá, con todo, pero él ya sigue puesta en lo que ella se propuso junto con su novio. El compromiso que ellos dos hicieron. De esa misma manera nosotros los que ya hemos venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que hemos usado de la invitación de las bodas del Cordero, así estemos firmes, así continuemos, sigamos luchando. A veces nos agarramos y estamos ahí todos picos caídos en el sofá. Pero que estas palabras que nos hace nuestro Señor Jesucristo nos sigan motivando para esperar al novio. Fíjense cómo dice en Mateo en el capítulo 10, en el versículo 37 y 38 y 39. Mateo capítulo 10, versículo 37 y 38. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. La hallará.
¿Por qué? Porque hicimos un compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Hicimos un compromiso con el novio. Porque nosotros somos la novia. Y queremos que cuando Él se presente, nosotros vayamos y estemos en la presencia de nuestro Dios. Que no va a ser todo el mundo, pero sí la invitación es para todo aquel que está adentro. ¿Y por qué tú no has entrado? ¿Por qué tú no has atendido a la invitación? Porque puedes estar adentro y de aquí, de adentro, nosotros luchamos, nosotros continuamos. Porque Él espera una novia resplandeciente. Fíjense cómo dice ahí cuando hace una referencia en Efesios en el capítulo 5, versículo 25, del 25, ahí del 25, Efesios. Pero me gusta bastante porque se presta bastante. Y hace una referencia, hace una parábola hablando del novio para con la esposa con el novio. Dice a marido y la esposa, fíjense en el 5:25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó por ella para santificarla. Habiéndola, ese es el mensaje en el 26 y en el 27, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nosotros fuimos lavados y fuimos resplandecientes y nuestras vestiduras se convirtieron blancas. Y luego dice el 26, a fin de presentarla a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ustedes han visto alguna novia que lleve el vestido arrugado? ¿Ustedes han visto alguna novia que lleve el vestido manchado? Tal vez después de la fiesta. Pero cuando se le va a presentar al novio, podemos ver una novia resplandeciente, bonita, con aquella sonrisa. Y es lo que Dios quiere, esa invitación para todos y cada uno de aquellos que estamos presenciando las bonitas bendiciones de estar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para que vayamos y gocémonos y alegrémonos porque se han preparado las bodas del Cordero. Que tú no quedes fuera de esa fiesta de bodas. ¿Se imaginan que alguna hermana de la novia no entrara a la fiesta? ¿Se imagina que la mamá de la novia no entrara? Estoy hablando secularmente en la tierra, que no entrara. O a veces, ¿cuántas veces de nosotros hemos visto a alguna novia un poco triste porque no pudo estar mi papá? No pudo estar mi mamá. Bueno, esta novia tiene que estar resplandeciente, sin mancha y sin arruga. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos a recibir al novio. Punto número 2, dice la palabra de nuestro Dios, una invitación para los que se fueron. Una invitación para los que se fueron. ¿Cuántos se han ido? ¿Cuántas personas estamos hablando de lo que es la novia? ¿Cuántas de ellas no perseveran fieles sino que se van? Y en ese mismo evangelio de Mateo, en el capítulo 25, había 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Y unas que eran prudentes, hablando en cuanto al renglón, que es la invitación de las bodas de Cordero, de la novia, suele suceder. Nos podemos ir. No podemos atender las cosas como Dios manda. En pocas palabras, por cuanto no eres tibio y no eres caliente, te vomitaré de mi boca. Pero muchos de plano le damos y nos vamos de la congregación y venimos cuando queremos. Fíjense cómo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Entonces, otra parábola de las 10 vírgenes hablando de este mismo asunto de las bodas. Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Por qué? Estamos hablando de que el esposo va a venir. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas.
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El aceite da una referencia al Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos en la iglesia, necesitamos estar alimentando con el aceite para que el Espíritu Santo no se apague, para que continuemos, para que ese mismo ánimo, ahorita estamos fortaleciéndole, le estamos echando aceite a nuestras lámparas. A nuestras lámparas. ¿Para qué? Para cuando llegue el novio, para cuando llegue el esposo. Dice el 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Dice el versículo 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pues sí, pues somos humanos. Pero dice, y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dejaron sus lámparas. El 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto, no os conozco. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, voy a cambiarle, el novio va a regresar. No podemos estar jugando, ahorita estoy, mañana no. Ahorita vengo, mañana voy. Hoy no vengo, mañana sí. ¿Por qué? Porque en el menos tiempo pensado va a regresar. Velar y estar en oración. Porque no sabes a qué hora va a llegar el novio. Y la invitación que se te dio, ¿qué pasó con ello? ¿Qué pasó con esa invitación? ¿Para qué ocupaste la invitación? Dice la primera carta de los Corintios 11:29, y ahorita lo vamos a leer cuando participemos del pan. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y come para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y muchos debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y muchos de los que pasen, se van. Pero si tú te vas y no perseveras en la invitación, no guardas tu invitación, y llega el novio, ¿dónde te va a agarrar? Estemos preparados, estemos listos, pídele mucho a Dios, estemos en oración, sigamos adelante, continuando en la obra de nuestro Dios, siguiendo adelante. Decía el apóstol Pablo allá en la primera carta del apóstol Pedro, el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 17, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿dónde está aquel que no obedeció al Evangelio? Vamos a buscarlo porque es bien importante que nosotros entendamos lo que dice la palabra de Dios y no lo que dice Rogelio Toscano, para que nosotros nos demos ánimos unos con los otros para cuando venga el novio y estemos con él. Fíjense ahí en el 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Por eso es bien importante que todos y cada uno de nosotros atendamos a la invitación. Que estemos listos, que los que se han ido, esténse, Él es fiel para perdonar. Él está atento, Él está esperando por ti. Si tú estás lejos, acércate a cualquier edificio que nuestro Señor Jesucristo compró su iglesia, habiéndola purificado y del lavamiento por la palabra.
Pero que nosotros atendamos, que nosotros no nos movamos, que no sea lo fácil de nuestro modo de pensar. Porque la palabra de Dios es la que tenemos y es la que nos va a llevar a aquella fiesta de bodas, porque ese es el tema, la fiesta de bodas. Y que Él te está esperando con los brazos abiertos porque tú te fuiste, porque tú estás lejos. Acuérdense que Él también ya se dio a Él sí mismo para hacer la paz con todos. Para los que estaban lejos y los que estaban cerca, porque eso lo hablamos en la mañana, pero no quiero citar esa cita porque no me quiero ir repetitivamente hablando de lo mismo, pero sí quisiera que todos y cada uno de nosotros atendamos al llamado de nuestro Dios. Fíjense cómo dice ahí en el versículo 15 del Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el versículo 15, y voy a estar brincando algunos textos para que nosotros podamos aprovechar cuando esta persona que se dio, es una parábola del hijo pródigo, que más bien se refiere a aquellas personas que estaban lejos, pero sea el hecho o sea no, el que está lejos. Pero este estaba es una parábola que presenta nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en el 11 del Evangelio de Lucas. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada de allí y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdo. En aquel tiempo el cerdo era un animal inmundo. Y no era algo inmundo que el judío no se podía acercar. Dice el 16, y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba. Y volvió en sí aquel que se había alejado. Recuerden, el segundo asunto es para aquel hermano que estaba en Cristo y se alejó. Y la invitación todavía sigue puesta. Nuestro Señor Jesucristo todavía tiene la misericordia. Te está esperando con los brazos abiertos para que tú no te pierdas y vayas y tú te presentes y que estés con nosotros en el día de la fiesta de bodas con el Cordero. Dice el 18. Me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero vemos el reconocimiento de aquel hermano que se fue, de aquel hermano que tenía todo, tenía la bendición de estar en Cristo, en estar en Dios. Dice el 20, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Por qué? Porque el padre lo estaba esperando. Cuando venía aún lejos, lo vio el padre. ¿Cuántos de nosotros tuvimos una madre que se preocupaba por sus hijos y dejaba la ventana entre media abierta? Y muchas veces dejaba hasta la puerta abierta, porque un padre de familia es así con sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo, que te está esperando con los brazos abiertos y quiere que atiendas a la invitación que se te ha otorgado, que se te ha dado? Porque Él está todavía esperando antes de que llegue la muerte. Pero si llega la muerte y estás en aquel lugar, va a ser lamentable el sufrimiento, como dice la parábola del 22 de Mateo. De ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dice el 20, levantándose, dice el 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno, porque reconocía al joven. Dice el 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido, vestirle, poner su anillo, autoridad en su mano y calzar los pies, y traer el becerro gordo, matémosla, y comamos y gocémonos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando una persona, cuando un hermano se pierde y viene a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos gozamos cuando regresa. Nos gozamos, nos alegramos porque se perdió y se volvió a encontrar. Él está con los brazos abiertos. Él te va a dar en la misma
el mismo lugar donde tú estabas. Te va a dar el vestido, las vestiduras blancas. Vienes y le pides perdón y Él es amplio en perdonar. Y te da el anillo para la misma autoridad que te había dado antes, la misma la tengas. Pero que tú te arrepientas, porque Él reconoció. Él vino a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba entre ellos. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos y vivamos eternamente en el cielo, que nosotros estemos en las fiestas de bodas. Fíjense cómo dice ahí también la invitación a todos aquellos que estaban lejos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino de nuevo, Él vino a predicar el año agradable de nuestro Dios. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, versículo 18, y decía de esta manera: cuando estaba en las sinagogas, se le dio el libro de Isaías y empezó a hablar de la invitación. Así lo voy a poner, pero pone el plan de salvación. ¿Para quién? Para todos aquellos que estaban lejos. Dice 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Bautismo. Por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas. El plan de salvación a los pobres. ¿A los pobres de qué? Pobres de espíritu. Pobres que no tenían la salvación. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, al arrepentimiento, a pregonar libertad a los cautivos, a los que lleva cautivos Satanás, el diablo, al infierno. Pero Él nos da victoria. Él nos quiere que nosotros estemos en aquella fiesta de bodas. Vista a los ciegos, poner libertad a los cautivos, a los oprimidos, predicar el año agradable de nuestro Dios. Pero nadie queremos hacer caso que tú y yo estemos ante la presencia de nuestro Dios, gozándonos en esa fiesta maravillosa que nuestro Señor Jesucristo está preparando para todos y cada uno de nosotros. Dice Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Despreciado y desechado. Dice 53:2, subirá con renuevo. 53:2 de Isaías. Subirá carne nuevo delante de él como raíz en tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas si con atractivo para el que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro, y fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Isaías 53:4. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero Él quiere que tú y yo y aquel que está lejos vengamos y estemos en la presencia de nuestro Dios, en esa boda que está preparando para todos y cada uno de aquellos que no han venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo dice: vamos a hablar de la boda, aquella boda tan hermosa que va a ser en Apocalipsis. Una victoria, la iglesia en el cielo. Fíjense en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto, Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del Cordero, en la presencia del Cordero, de vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Triunfo, estamos llegamos a la fiesta. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor de él, del trono, y de los ancianos, de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que nosotros estemos en aquel día en la presencia de nuestro Dios, en las fiestas del Cordero. Con un texto más termino. Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis 19, del 6 en adelante. Acuérdense que es la boda. Acuérdense que el novio va a venir para todos los que están adentro, para todos los que se fueron y para todos los que están lejos. Y va a venir el novio y va a estar en el cielo. Y dice el versículo 6 de Apocalipsis 19: y oí una voz de una gran multitud como de estruendo de muchas aguas,
y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y luego dice el 7 y el 8, ahí está el mensaje y con esto vamos a cerrar. Y el llamado, la invitación sigue puesta para que nosotros vayamos a las bodas. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, de los apartados. Tú puedes venir, puedes arreglar cuentas con nuestro Dios. Háganoslo saber. Nosotros vamos a hacer hasta lo imposible para que esa invitación llegue hasta los pies de tu casa, hasta la puerta de tu casa y puedas asistir a aquella grande boda que todos y cada uno de los que están adentro, si seguimos fieles, o los que estamos lejos, que puedan regresar, y también los que están lejos, podamos asistir a ese grande banquete, a esa grande fiesta de boda. Vamos a cantar un himno.